A los 10 años, Carlos Slim descubrió un depósito donde vendían dulces al mayoreo y los compraba para revenderlos a sus tíos y primos, instalado debajo de las escaleras de su casa. Hoy es más rico que muchos países. ¿Cuál fue todo el secreto que le enseñó su padre? La historia de los Slim en México se remonta al año 1902, cuando el padre de Carlos Slim, Julián Slim Haddad, con tan solo 14 años de edad, sin hablar español, llegó a México procedente de Líbano, huyendo del yugo del Imperio Otomano, el cual obligaba a los jóvenes, en aquel entonces, a incorporarse a su ejército, por lo que las madres exiliaban a sus hijos antes de cumplir 15 años. Julián Slim Haddad desembarcó en el puerto de Veracruz, para posteriormente trasladarse a Tampico, en Tamaulipas, al norte de México, en donde lo esperaban sus hermanos mayores, José, Elías, Carlos y Pedro Slim, quienes estaban en México desde 1898. En ese mismo año, nacería Linda Elú, quien sería madre del millonario mexicano, en Parral, Chihuahua. Los padres de Linda también eran inmigrantes libaneses que llegaron a México a finales del siglo XIX, y quienes luego de viajar por varias ciudades optaron por establecerse en la capital, la Ciudad de México. José Elú, padre de Linda, trajo a México la primera imprenta árabe y fundó una de las primeras revistas comunitarias para la colonia libanesa en el país. Posteriormente, los hermanos Slim cambiaron su lugar de residencia a la Ciudad de México, y en 1904, Julián Slim, junto con su hermano José, quien era 13 años mayor que él, formaron una sociedad mercantil llamada la Estrella de Oriente, bautizada así en honor a su lugar de origen. Para formar la sociedad mercantil, se asociaron con un capital de 25,800 pesos, aportando la mitad cada uno. En 1914, en plena Revolución Mexicana, Julián, quien tenía 26 años de edad, le compró a su hermano el otro 50% por 30,000 pesos. La Estrella del Oriente se convirtió en una importante mercería. En 1921, 10 años después de haber sido fundada la empresa, ya tenía un valor superior a los $100,000, y para esas fechas, Julián Slim ya había adquirido más de 11 propiedades en esa zona. Para 1926, Julián y Linda se casarían en la Ciudad de México, y 4 años más tarde nacería su primer hija, de nombre Nur. 2 años después, en 1932, nacería su segunda hija, Alma. Posteriormente nacerían Julián, luego José, Carlos y al final, Linda. 6 hijos en total. A partir de ahí, Carlos Slim comienza a desarrollar sus dotes de empresario, pues don Julián lo llevaba ahí desde niño. Cuando tenía 10 años, descubrió un depósito donde vendían dulces al mayoreo y los compraba para revenderlos a sus tíos y primos. Instalado debajo de las escaleras de su casa, Slim recibió sus primeras enseñanzas empresariales desde niño, pues su padre le daba a cada uno de sus hijos una libreta de ahorros junto con su domingo, semana a semana, con la finalidad de que aprendieran a administrar tanto sus ingresos como sus egresos. Esta libreta la revisaba Julián con sus hijos, veían los gastos, las compras que hacían y los movimientos que realizaban. De esta manera fue como los progenitores de don Julián Slim llevaban sus propios balances personales e iban viendo cómo se desarrollaba su propio patrimonio, aprendizaje que pronto pondría en marcha al abrir su primera chequera y comprar acciones del Banco Nacional de México con tan solo 12 años de edad. A los 12 ya invertía en acciones con lo que ganaba vendiendo dulces. Las 3 reglas de oro del padre de Carlos Slim, según se reporta, eran ahorrar y invertir, y la regla de nunca gastar más del 10% de lo que se ganaba parece ser una simplificación de la idea de mantener la austeridad y gastar solo una pequeña fracción de los ingresos. En lugar de un porcentaje fijo específico, Slim enfatiza el concepto de mantener una austeridad permanente, evitando gastos innecesarios sin importar la cantidad de ingresos. Carlos Slim Elú se tituló como ingeniero civil en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde presentó la tesis Aplicaciones de la programación lineal en ingeniería civil. Además, impartió álgebra y programación lineal en la misma casa de estudios. En 1965, cuando tan solo contaba con 25 años de edad, empezó a fincar la base de Grupo Carso. Inmobiliaria Carso la constituyó en enero de 1966, 3 meses antes de casarse con Soumaya Domit Gemayel. De ahí que el nombre Carso viene de las 3 primeras letras de Carlos y las 2 primeras de Soumaya. En 1980 se crea Grupo Galas, hoy Grupo Carso, cuyas actividades principales entonces eran la industria, la construcción, minería, comercio, alimentos y el tabaco.
compró Telmex cuando todos pensaban que era un error. En 1982, etapa crítica en la historia del país, Carlos Slim y su grupo Carso invirtieron en forma intensa y activa. En este periodo se realizan diversas inversiones y adquisiciones. A finales de la década de 1980, Teléfonos de México, Telmex, era una empresa estatal con serias deficiencias, largas listas de espera para obtener una línea telefónica, cobertura limitada y tecnología obsoleta. Con la intención de mejorar su competitividad, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari decidió, el 19 de diciembre de 1990, el grupo Carso de Carlos Slim, en sociedad con France Telecom y Southwestern Bell, adquirió el control mayoritario de Telmex, desembolsando $442.8 millones como parte de una operación total de $1.757 millones. En ese momento, pocos imaginaban el impacto que esta compra tendría en el futuro de las telecomunicaciones en México. Privatizarla, atrayendo a inversionistas nacionales e internacionales. Slim implementó un agresivo plan de modernización, invirtiendo en infraestructura, digitalización y expansión de servicios. Con el tiempo, Telmex pasó de ser una empresa rezagada a un referente del sector, lo que permitió que Slim consolidara su presencia en el mercado de telecomunicaciones y sentara las bases de lo que hoy es América Móvil, líder en la región. El hombre más rico del mundo ha dicho que su única estrategia es comprar cuando los otros venden y vender cuando los otros compran. El magnate de 67 años controla más de 200 compañías en sectores como telecomunicaciones, tabaco, construcción, minería, bicicletas, gaseosas, aerolíneas, hoteles, ferrocarriles, banca e imprenta. Slim dice que ha perdido la cuenta. No trabajes por dinero, haz que el dinero trabaje para ti. ¿Te atreverías a invertir como él? Déjalo en los comentarios.